Hola, buenos días queridos compañeros, mi nombre es Mario Canellanos y esta es mi presentación del trabajo Sintetizando la neurona. Comencemos desde el principio. ¿Qué es la neurociencias? La neurociencias es la ciencia que estudia el sistema nervioso y que tiene por objetivo comprender la forma y el cómo produce las emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas. Esta ciencia está compuesta por otras ciencias como la psicobiología, la neurobiología, la neuroanatomía, la neurofisiología, la psicología cognitiva y la inteligencia artificial. Al hablar de la relación cerebro y conducta es cuando salen dos preguntas dicotómicas: ¿es orgánico o psicógeno y es heredado o aprendido? En el siglo XVII surgió un conflicto entre la ciencia y la Iglesia, ya que la mayor parte de los conocimientos acumulados por sus años estaban en contra de las doctrinas de la Iglesia. Fue entonces cuando el filósofo René Descartes propuso una filosofía que asignaba una parte del universo a la ciencia y otra a la Iglesia. La materia física, es decir, lo que llamamos orgánico, pasó a la ciencia, y la mente humana, lo que es psicógeno, pasó a la Iglesia. De aquí nace el dualismo cartesiano, la idea de que el cerebro humano y la mente son entidades diferentes. Con respecto a la segunda pregunta, los eruditos se han preguntado si el humano y el resto de los animales heredan sus capacidades comportamentales o las aprenden, aunque luego se llegó a la conclusión de que las conductas no son heredadas sino aprendidas. Y aquí el modelo de la biología de la conducta refuta esta respuesta mostrando la interacción entre tres factores: la dotación genética del organismo, que es producto de su evolución, su experiencia y su percepción de la situación actual. La evolución. Charles Darwin propuso una teoría de la evolución en seres vivos, aunque no fue el primero en sugerir que las especies evolucionan, sí fue el primero que acumuló pruebas y el primero en apuntar cómo tiene lugar la evolución. Darwin presentó datos para apoyar su teoría, documentó la evolución con los fósiles, describió las semejanzas estructurales y señaló los cambios más importantes que se habían llevado a cabo. Aquí podemos tomar como ejemplo la evolución humana, cómo pasó de un ser vivo peludo con características similares a los simios a lo que somos nosotros hoy en día. También algunas conductas desempeñan funciones notables en la evolución, como la capacidad de encontrar comida, de esquivar a los depredadores o de defender sus crías. Regresando al tema de las neurociencias, veamos las células del sistema nervioso. Entre ellas podemos encontrar a las neuronas y a los neurogliocitos, o más conocidas como las células glías. Aquí están las neuronas, que son las células encargadas de producir, conducir y transmitir los impulsos nerviosos a otras neuronas a través de la sinapsis. Esta es la estructura de la neurona. Aquí encontramos la dendrita, el núcleo, el cuerpo celular. Dentro del cuerpo celular se encuentran las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el citoplasma, las ribosomas y el aparato de Golgi. Luego viene el axón. Luego la mielina, que rodea al axón. Luego vienen las células de Strand, los nodos de Ranvier y por último el terminal del axón. Las neuronas son clasificadas en tres categorías: forma, dendritas y función. En forma son catalogadas por unipolar, bipolar, multipolar. En las dendritas por estrelladas, piramidales, de Purkinje. Y en función por sensoriales primarias, motoneuronas y interneuronas. Aquí tenemos la primera clasificación. Estas son las neuronas bipolares, las unipolares y las multipolares. Aquí se puede notar la diferencia. La segunda clasificación, por dendritas. Aquí está la neurona de Purkinje, la neurona piramidal y la neurona estrellada. Y la última clasificación, por función. Estas son las neuronas sensoriales, motoneurona y interneurona local. Llegamos a los neurogliocitos, células glías. Estas células operan en número de las neuronas, forman parte de un sistema de soporte y son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema nervioso. Sus funciones son múltiples y de gran importancia.
Tipos de células gliales. Astrocitos. Son los más grandes. Recubre la superficie de los vasos sanguíneos y tiene funciones regenerativas. Los oligodendrocitos emiten prolongaciones que se enrollan al axón. Funciona como una sustancia aislante. Microglia. Absorben los desechos celulares. Ependimarias. Tiene un papel de transporte de sustancias. Y por último, células de Schwann. Construye un segmento de mielina. Llegamos a la sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre neuronas. Hay dos tipos de sinapsis. Está la química y la eléctrica. En la química participan los neurotransmisores y en la eléctrica los iones. Pero, ¿y qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales, es decir, información, desde una neurona hasta la siguiente. Estos son los tres tipos de neurotransmisores más importantes. La serotonina es comúnmente conocida como la hormona de la felicidad, porque los niveles bajos de esta sustancia se asocian a la depresión y a la obsesión. Uno de los ejemplos es cuando nos enteramos de una buena noticia o también cuando nos regalan algo bonito, ya que ahí nos sentimos felices. La dopamina está implicada en las conductas adictivas y es la causante de las sensaciones placenteras, por ejemplo cuando miramos la televisión o hacemos algo que nos gusta. Las endorfinas son una droga natural que es liberada por nuestro cuerpo y que produce una sensación de placer y euforia. Un ejemplo claro de esto es cuando salimos a trotar y luego nuestro humor mejora, o el tener relaciones sexuales. Continuando con el tema anterior, en la transmisión química ocurre la liberación de mensajes químicos conocidos como neurotransmisores. Los neurotransmisores llevan información de la neurona presináptica o emisora a la célula postsináptica o receptora. En la sinapsis eléctrica ocurre una transmisión mediante iones de una célula a otra mediante la unión gap. Gap es el paso de corriente de una célula de forma directa. Para que se dé la sinapsis, debe haber un potencial de acción. El potencial de acción se trata de una única onda eléctrica que se va a transmitir por la membrana celular hasta llegar al final del axón, provocando la emisión de neurotransmisores o iones a la membrana de la neurona postsináptica, generando en ella otro potencial de acción que acabará llevando algún tipo de orden o información a algún área del organismo. Este cuenta con la particularidad de la llamada ley del todo o nada, es decir, o se produce o no se produce. Inicia en un estado de reposo. La carga eléctrica es menor en el interior de la membrana, menor carga positiva, y mayor en el exterior, mayor carga positiva. Aquí se produce un estímulo que debe ser lo bastante fuerte como para llegar a los menos 55, y sube produciendo la despolarización, abriendo los canales de sodio, dejando entrar corrientes que cambian las cargas iniciales, llegando hasta los más 35. En este momento los canales de sodio se cierran y los canales de potasio se abren saliendo al exterior, cambiando nuevamente las cargas. Y aquí se produce la hiperpolarización, que es cuando logra llegar hasta los menos 90. Luego de esto se debe producir nuevamente un estímulo para que alcance el estado normal y vuelva a tener su estado de reposo. Cuando un impulso no es lo suficientemente fuerte, se producen los inicios fallidos. Dejo aquí la referencia de los lugares de donde saqué la información. Y con eso se acaba mi presentación. Muchas gracias.